bueno, este es el podcast. Somos estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto y esta actividad es para la cátedra de Introducción a la Economía. Les presento a mis compañeros. Mi nombre es Gabriela Morelli. Yo soy Juan Pablo Colmenares. Yo soy Adam Aguilar. Mi nombre es Sofía Pérez. Y mi nombre es Ángel González. En el día de hoy estaremos entrevistando al economista José Luis Portillo. Muchas gracias. Como comenta Gabriela, mi nombre es José Luis Portillo, economista egresado de la Universidad de los Andes, 18 años de egresado, 16 de experiencia tanto en la banca como en la administración pública y empresas privadas, especialmente en banca y finanzas, Banco Central y bancos privados y de segundo piso. Adicional a eso, he asumido cargos de alta gerencia en el Estado como tal y actualmente curso un doctorado en Economía Aplicada y 2 diplomados avalados por la CAF de Inclusión Financiera y de Gobernanza e Innovación Digital. Ok, bueno, en este podcast vamos a tratar sobre los 10 principios de Gregory Mackey. La primera pregunta se la voy a hacer yo. Bueno, este es el primer principio económico. Los individuos se enfrentan a disyuntivas según su opinión. Son las disyuntivas que enfrentan los venezolanos. ¿Cuáles son las disyuntivas que enfrentan los venezolanos hoy en día? Bueno, en la actualidad, sí, podemos decir que existe una cantidad de disyuntivas muy grande para el venezolano, pero una de las que yo veo como prioridad es el desempleo. Durante mucho tiempo se comentó de que podía ser el tema inflacionario. La hiperinflación durante un largo tiempo nos afectó. No obstante, desde el último año podemos ver cómo los índices de precios se han mantenido, cómo la canasta alimentaria se ha mantenido en un valor muy alto, pero se ha mantenido estable, al igual que el caso del tipo de cambio. Con respecto al empleo, lo que sucede es que no existe unas fuentes de empleo porque el aparato productivo está bastante contraído. Y una de las cosas que podemos ver es que los muchachos cuando se gradúan entran en una pequeña disyuntiva que es empezar a trabajar, conseguir ese empleo. Ese primer empleo es difícil de encontrar y optan por emigrar. Entonces estamos viendo también una fuga de talento que se nos está escapando después de un largo proceso de formación, motivado a que no existe en esta oportunidad ese empleo. En mi particular considero de que la mayor disyuntiva que encontramos ahorita es ese alto nivel de escasez de empleo, o como se podría decir, de desempleo, un alto nivel de desempleo. Bueno, gracias por su breve opinión. La segunda pregunta trata del segundo principio económico, que habla sobre el costo de oportunidad. Según su opinión, ¿cuál es el mayor costo de oportunidad que tiene Venezuela en este momento con respecto al petróleo? Bueno, con respecto al petróleo particularmente vemos que siempre ha sido nuestra mayor fuente de ingresos. Al estar ahorita no produciéndolo, hay una gran brecha de ingresos que estamos perdiendo, además de que estamos viendo de que el aparato, la industria productora de petróleo no se encuentra en la actualidad en un óptimo deseable. Cuando hablo de un óptimo deseable es que hace unos 10 años atrás estamos hablando de que existían unos 150 campos activos, alrededor de unos 2.500 o 2.600 taladros funcionando, y ahorita en la actualidad lo que vemos son apenas 2 campos que están activos con aproximadamente de unos 5 taladros produciendo petróleo, que es lo que produce esos 800, 700 mil barriles diarios. Considero de que uno de los mayores costos de oportunidad son la geopolítica que está manejando Venezuela, esa comercialización de nuestro petróleo con aliados comerciales que están muy lejos, genera un costo muy alto. Particularmente siempre el mayor proveedor de petróleo hacia los Estados Unidos fue Venezuela, es decir, siempre fuimos el mejor socio comercial que tenía Estados Unidos, porque realmente la distancia y el desplazamiento para llevar ese petróleo era muy corto. Considero que nuestro costo de oportunidad está ahorita afianzado en
que deberíamos cambiar la geopolítica. La geopolítica debería mejorarse un poco para de esa forma optimizar los recursos y poder también encontrar la forma de activar nuevamente la actividad petrolera. Siempre nacemos con esa idea de decir que el venezolano es rico porque nació con un barril de petróleo debajo del brazo y seguimos confiando en esas reservas petroleras que no son fáciles de extraer, que están probadas, pero las metodologías para extraer, para tratar y poder convertir son bastante costosas. Entonces somos un país muy rico en algo que en la actualidad no podemos hacer líquido tan fácilmente. Ese es el costo de oportunidad. Hablando sobre el petróleo, no forma parte de los 10 principios, pero me gustaría preguntar, ya que en la actualidad se está gestionando, hay una agenda de buscar hacer la producción de energía más ecológica y están intentando dejar de lado el utilizar petróleo y sus derivados, ¿usted qué opina sobre qué debería de hacer Venezuela? Porque ya que somos un país petrolero, jugamos un papel ahí en ese cambio. Sí, particularmente la Agenda 2030 está buscando la disminución de la huella de carbono, busca de que la energía sea mucho más limpia. Vemos países que están utilizando energía solar, energía eólica, hidráulica, y una de las cosas que dejamos y pasamos por alto es que particularmente Venezuela es un país rico en recursos naturales. Cuando volteamos y vemos la oportunidad que tiene Venezuela aquí muy cerca, es decir, nada más ahí en Bolívar, la central hidroeléctrica, podemos decir de que existe la capacidad de producir energía limpia que pueda permitirnos extraer petróleo, que es una de las particularidades que existe en empresas como Schlumberger, la misma Exxon, que te facilitan la extracción de petróleo, pero con energías limpias. Creo que Venezuela debería encontrar la forma porque las herramientas las tiene. Es decir, hablamos de tengo mis insumos para poder producir, tengo el petróleo, tengo las energías renovables que puedo utilizar para poder extraer ese petróleo. Necesito ya que la política, que es la parte macro, se encargue de generar esos canales de comunicación para así buscar actualizar tanto la industria como potenciarla para evitar esa huella para cumplir con la Agenda 2030. Particularmente, si vemos las estadísticas de la Agenda 2030, el país que menos ha cumplido con toda esta actualización de huella de carbono es Venezuela. Y, ojo, caigo a la pregunta anterior, cuando hablamos de que es un país que no está produciendo la cantidad de petróleo que debería producir, y aún así no existe la naturaleza ahorita de cambiar esa huella de carbono. Entonces nos estamos viendo con un país que no está modificando su industria, pero tampoco está produciendo más. Y aún así la huella de carbono es bastante grande. Creo que la oportunidad de mejora viene por esa instancia de buscar utilizar esas nuevas energías porque tenemos la capacidad a través de los recursos naturales. Ahora sí, procediendo a la tercera pregunta. Adam, ¿quiere hacer una pregunta? Prosigue, Juan. Ok. La tercera pregunta dice, el análisis marginal supone que las personas toman sus decisiones sopesando los beneficios adicionales frente a los costes adicionales, momento en el que toma la decisión. Partiendo de esto, ¿cuál es su opinión con respecto al tema de dolarizar o continuar con el bolívar? Perfecto. Primero creo que justo la pregunta arranca con que las personas toman sus decisiones. En este caso es una decisión de Estado. Y bueno, de Estado o podemos decir de gobierno. Existe una diferencia entre lo que es el Estado, que son las estructuras, existe el gobierno, que son las personas que asuman esos cargos y esas responsabilidades dentro de ese Estado y es quien realmente decide la política. Y muy particularmente en esta instancia la política económica, la política macro, sería la política monetaria. En el caso de la política monetaria, hace unos años atrás, sí se veía como necesario la dolarización, motivado al tema hiperinflacionario que había. Es decir, este colapso que tuvo Venezuela, hay un documento muy particular
de Ricardo Huffman y Francisco Rodríguez, que habla acerca del crecimiento, de la ruptura del crecimiento económico. La pueden revisar, es muy agradable, que describe los últimos 75 años de historia en Venezuela y cómo se rompe ese crecimiento económico. En esa brecha que se generó hace unos 4 o 5 años atrás, la oportunidad de dolarizar era necesario. Era necesario porque el tipo inflacionario nos estaba socavando la economía. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, en los últimos años, a pesar que la política es una política bastante constructiva en parte al crédito, en la parte bancaria, ha obtenido los resultados de mantener un tipo de cambio estable. ¿Qué vemos? Vemos un tipo de dolarización en la actualidad en la calle, una dolarización de facto, es decir, las personas realmente adquirieron esa otra moneda para poder transar. Pero ¿por qué sucede? ¿Por qué se dio esa circunstancia? Cuando se hace la segunda reconversión monetaria y la producción de los billetes es muy costosa, es decir, producir papel moneda es muy costoso. Venezuela se encuentra en el tercer país en Latinoamérica con mayor nivel de inclusión financiera, es decir, nuestras operaciones, el 95% de nuestras operaciones se hacen a través de medios digitales. Eso que lo motivó al tema inflacionario, a que en Venezuela existe la capacidad de que las empresas pueden producir tecnología a un bajo costo. Cuando hablo de un bajo costo, es decir, la energía aquí es barata, entonces por eso las empresas podían desarrollar nuevas tecnologías y se empezaron a diseñar distintos productos. Un producto muy particular que deben tener en cuenta es el pago móvil. El pago móvil no existe en otros países. Esa respuesta inmediata entre bancos a través de una aplicación móvil no lo existe. Muchos podrán decir, bueno, pero existe el Zeller. Sí, pero es que el Zeller en los Estados Unidos aplica nada más a ciertos bancos. Cuando vamos al tema español, en España no aplican muchos comercios esa conexión interbancaria, y es algo muy novedoso. Entonces, cuando uno ve, Venezuela realmente tiene un alto nivel de digitalización, un alto nivel de uso de la moneda, y particularmente al momento de dolarizar estamos entregando la política monetaria a otro país. Es decir, pasó en países donde todo el mundo considera de que fue algo muy sobresaliente, como Ecuador y El Salvador, pero Ecuador y El Salvador son economías muy pequeñas con poblaciones muy pequeñas. Tan pequeñas que uno pudiera decir de que es una economía casi cerrada, porque su balanza comercial, las exportaciones son muy pequeñas. En el caso particular de Venezuela, su mayor ingreso siempre viene por la parte de la exportación de petróleo. En la actualidad, una de las cosas que exporta más Venezuela es la chatarra, pero es lo que le está dando realmente ese ingreso. Al momento de dolarizar, cuando Venezuela tuviera que dolarizar, tiene que tomar la política monetaria que aplica la Reserva de los Estados Unidos, en la Reserva Federal. Entonces estaríamos hablando de que la maniobrabilidad que tiene en este caso el Estado se pierde en cuanto a política monetaria. Si bien la política monetaria en los últimos años no ha sido la más correcta, la más idónea, en el último tramo dio los resultados. Entonces, como dio los resultados, ¿qué se debería hacer? Se debería mejorar un poco en cuanto al encaje legal, que los bancos puedan tener esa actividad de intermediación financiera, que puedan existir. Vemos cómo el mercado de valores está empezando a fluir nuevamente, vemos que las personas quieren participar en el mercado de valores. Entonces sí existe un movimiento ahorita hacia la moneda venezolana, porque muchas de las cosas que se venden en el mercado de valores son pagados en bolívares. Entonces, por más que están referenciados a un tipo de cambio, el pago es en bolívares. Y es decir, que el venezolano no está teniendo esa adversión como la tenía antes hacia el bolívar. La política que se ha implementado de pechar o de colocar un impuesto a las operaciones que son en divisa, se ve como ha mejorado en cuanto al caso particular de que si pagas en bolívares, no pagas el impuesto. Y entonces las empresas que realmente tienen una carga muy alta con respecto a la parte tributaria, hacen sus operaciones en bolívares. Entonces, de una u otra forma, sí se ha logrado que la política que se implementa ha buscado cubrir un poco al bolívar. Particularmente, considero que en esta instancia no es necesario esa dolarización, a pesar de que conseguimos un 40% de las operaciones del físico es en divisa, pero realmente sigue la política monetaria estando del lado del Estado venezolano, que es una de las oportunidades más grandes que tenemos, porque tenemos el dominio de bienes y servicios y el lado de la oferta monetaria, que yo creo que es lo más importante para un Estado, mantener esos dos parámetros.
Bien, me parece muy interesante toda esta información que nos ha dado hasta el momento. De verdad, siento que nos está abriendo los ojos en ciertos aspectos. Bueno, prosiguiendo con lo que serían los principios, viene el número 4, que nos dice los incentivos en los agentes que actúan en la economía. Según su opinión, ¿cuál es el mayor incentivo que tienen los venezolanos en este momento para mejorar su situación económica? Bueno, particularmente, si queremos hablar jocosamente, no morir de hambre. Realmente todo el mundo quisiera en esta instancia mejorar su actividad económica, sus ingresos, porque realmente es complejo. Es decir, lo que hablamos al principio, no existe la capacidad de producir, no hay fuentes de empleo. Sin embargo, hay una teoría económica que te habla acerca de lo que es el endeudamiento y de que las personas buscan traer ese bienestar futuro al presente a través de un crédito. Es decir, yo puedo ir a pedir prestado para mejorar mi situación económica ahorita, pero cuando llegue el momento de pagar ese crédito no voy a tener el dinero porque no tengo un empleo. Y entonces, ¿qué hago? Traigo a este momento mi bienestar futuro. Entonces la pregunta iría en ese momento de la racionalidad que existe de los agentes en esta instancia. Si es racional o no es racional buscar ese beneficio de traer ese futuro, ese bienestar futuro al presente, vemos como muchas personas lo están haciendo. No sé si conocen la aplicación Cachea, que se ha hecho un boom, que es una aplicación que te permite comprar a crédito, que no es a crédito, es una forma que eso sucedía antes. Te dan la oportunidad de adquirir un producto y tú lo ibas pagando por cuota. ¿Qué sucede? Cachea comenzó con unos productos que se llaman bienes duraderos, porque realmente era que la persona podía sacar una cocina, un televisor, electrodoméstico, y de esa forma pues existe un bienestar psicológico al adquirir nuevos bienes. Caché hace poco abrió una segunda línea que se llama línea de consumo. Esa línea de consumo está destinada a un solo pago a productos de primera necesidad. Es decir, tú puedes ir al abasto, haces tu compra del abasto y dentro de 8 días vas a pagar la diferencia y lo pagas. Particularmente, ¿qué es lo que estoy viendo? Porque eso sí lo he estado analizando. Cachea tiene alrededor de unas 2 millones de descargas, perdón. Si estamos hablando de unos 2 millones de personas que realmente tengan la aplicación. El señor Pedro Vallenilla comentó en su momento de que el índice de morosidad venezolano llega apenas al 1.8, es decir, es un buen índice de morosidad, las personas realmente pagan lo que le está solicitando. No obstante, surge un efecto, el efecto de la bodega. Muchos de ustedes pueden hacer el símil cuando las personas iban a la bodega y pedían fiado y pagaban, no, pago en la quincena. Y después veíamos al señor de la bodega que tenía una lista muy grande de las personas que no le pagaron. ¿Pero por qué no pagan? Porque es alimento, es un bien que se consume automáticamente. Como se consume automáticamente, lo dejo de ver. ¿Qué pasa con el televisor? El televisor siempre lo voy a ver, siempre está al frente. El electrodoméstico siempre está al frente. Y ese estoy más propenso a pagar. Entonces, en la actualidad, cuando hablamos de que los venezolanos utilizan este tipo de financiamiento para atraer esa felicidad futura a estos momentos, vemos como en el caso particular de Cachea, la línea 2, que es la línea cotidiana, donde uno pudiera pensar de que la gente podía pagar más porque es comida, pues tiene una morosidad mucho más alta. Y la morosidad sucede porque las personas realmente no ven el bienestar de adquirir la comida. Es decir, ellos saben que compraron su comida, la comieron y ya, eso fue todo. En cambio, en el otro, el bienestar es un bienestar tangible, que es ver su casa equipada, ver nuevas adquisiciones, un nuevo equipo, un nuevo celular. Entonces, eso sería el tema particular de esa esperanza, de esa forma particular de tener un mejor bien. Entonces, yo creo que cuando me preguntas que ¿cuál sería la necesidad de sobrevivir particularmente? Yo creo que por más que los estemos viendo en la actualidad, de que no existen esos ingresos, el mayor incentivo es ese, es buscar traer esos beneficios ahora. Salimos de una pandemia y de esa pandemia existió un cambio estructural en las mentes de las personas, donde decidieron empezar a vivir el día a día. Entonces vemos unos comportamientos que no son tan racionales. Vemos personas que, como les comento, están dispuestos a pagar las cuotas, que es por sacar el televisor, pero no están dispuestos a pagar la cuota por la comida que se comieron ayer.
Entonces, esa racionalidad se está viendo ahorita de que no está funcionando muy particularmente. Bueno, es muy interesante lo que está recalcando sobre la aplicación Cachea. Pero prosigamos a la quinta pregunta, que desde su óptica, los ciudadanos han tomado el principio número 5, el comercio mejora nuestro bienestar, como el principio fundamental para lograr sobrevivir en la crisis venezolana. Sí, bueno, lo vemos no solamente en los hogares. En los hogares muchas de las personas vemos que empezaban a hacer comidas en su casa, empezaban a vender venta de donas, venta de torta, venta de pastelitos. Vemos que esa es la actividad que se ha empezado a generar. ¿Qué sucede? Que el Estado durante este último periodo ha empezado a abrir una cantidad de incentivos para microcréditos, o le llaman emprendedores, porque hay una diferencia muy grande entre ese microcrédito y el emprendedor. ¿Y qué sucede? Resulta y pasa de que las personas están optando por esa manera de sobrellevar la situación, haciendo malabares con ese tipo de venta de nuevos productos. Entonces, claro, ¿qué hacen? Hacen sus ventas de productos desde la casa, al igual que sucede con las mismas empresas, las mismas personas que traen un producto de afuera a través de Amazon y lo venden a través de su WhatsApp. Vemos muchas personas que existen ahorita dentro de un grupo de la residencia o del conjunto residencial que te venden distintos productos, y así es como se están medio manejando en esta instancia. Sí, la gente dice de que el comercio mejora el bienestar y por eso cada uno de los hogares empezó a hacer su propio comercio. Lo que pasa es que ese comercio no les va a dar para poder perdurar en el tiempo. Es algo muy finito. Porque si lo ven en cuanto al tema del flujo, para poder comenzar ese emprendimiento, recibiste un financiamiento que con el tipo de cambio que existe en este momento, si lo vendes en bolívares, si empiezas el proceso, cuando tengas que reponer capital, puedes reponer un poco menos del material que iniciaste. Entonces es un ciclo que te permite estar durante un año, y lo van a ver en cuanto a que hace unos años atrás veíamos que todo el mundo vendía globitos. Después de un tiempo empezaron a vender tazas. Después de un tiempo empezaron a vender franelas estampadas. Después de un tiempo empezamos a ver en cuanto al mercado de alimentos, es decir, las mini donas, el tema del pedacito de torta. Vemos cómo en las universidades también los mismos alumnos, porque lo he visto, tienen que emprender vendiendo chucherías, y eso es lo que podría estar relacionado a ese principio de que las personas consideran de que el comercio, pero es por lo mismo, no hay una fuente de empleo que te permita tener ese ingreso. Anteriormente, muchos de los estudiantes también sucedía de que algunas personas que no tenían los recursos trabajaban y en la noche estudiaban. Entonces realmente antes existía una fuente de ingreso que era un empleo formal y te permitía cubrir tus estudios. Por eso en los hogares ahorita vemos tanto este emprendimiento muy minúsculo en cuanto a materia de lo que es la potencialidad del poder crecer dentro de esos parámetros. Bueno, total de acuerdo con usted. Y partiendo a ello, la siguiente interrogante. En Venezuela, por mucho tiempo, se optó por regular el mercado de forma reiterada, la que provocó que muchas veces se creara mercados paralelos. ¿Qué opinas sobre que los mercados es la forma de mejorar el comercio en el país? No existe mejor manera de que la economía se comunique que un mercado libre, es decir, donde cada uno puede, los precios son los que realmente hablan, donde cada uno de ustedes pueden hacer un ejercicio, algunos tienen unos bienes, otros existe una demanda y van a pagar por ese precio. Si bien es cierto, es decir, el Estado durante mucho tiempo ha buscado intervenir y por eso nace esos mercados paralelos como lo comentas, pero es porque es natural, es decir, el mercado necesita hablarse, el mercado necesita comunicarse, los agentes económicos necesitan decir cuál es su deseo por un bien, y existen otros que quieren decir cuánto están dispuestos a pagar por ese bien. Particularmente la teoría del comportamiento habla algo muy llamativo, que es la adversión a la pérdida. Cuando alguien está vendiendo, coloca un precio
un poco alto. Y ese precio que coloca un poco alto es porque realmente él tiene el bien. Y cuando él tiene el bien, pues no quiere perder ese bien. Las personas que están dispuestas a comprar por un precio un poco más bajo. Y entonces, claro, esa dualidad que existe, si aparece el Estado y te regula, bueno, queda una insatisfacción por parte del vendedor y bueno, y una especie de complicidad en cuanto al caso del vendedor. Por eso realmente los mercados, mientras menos regulados estén, mientras más pueda haber comunicación y más que todo eso va relacionado a la verdadera información. Eso significa de que cada uno de los agentes económicos tenga la oportunidad de tener una información real de los precios. Entonces, claro, no es lo mismo que nosotros, ¿qué le pasa al venezolano? El venezolano se paga en la mañana y espera que sean las 8:59 para agarrar el teléfono y a las 9 ver qué pasó con el monitor. Entonces, bueno, el monitor está en tanto. Bueno, muy bien, perfecto. Pero cuando vas a cancelar, que vas a un abasto, cobras al tipo de cambio oficial. Pero ¿qué sucede? Que cuando te entregan las facturas, si pagaste con divisa, en las facturas lo que te entregan ahorita es una nota de compra, no te entregan una factura, donde hay un juego contable que a la empresa le permite decir que recibió fueron bolívares y que no recibió la divisa, pero aún así te coloca un gravamen. Si ven las notas de esa de compra son muy extrañas y es eso mismo, es decir, la información realmente no es transparente. Entonces cuando existe esa dualidad y esa dificultad en la información, los mercados de una u otra forma tienen que buscar ese mercado paralelo donde realmente se da el precio real. Cuando vean monetaria van a ver que para saber cuál es el tipo de cambio real que existe se agarra las reservas líquidas del país y se divide entre la masa monetaria, la liquidez M2. Y van a ver que cuando ustedes hagan ese simple ejercicio, el tipo de cambio que existe en Venezuela es un tipo de cambio de mentira, pero es porque la teoría dice algo y la práctica ejecuta otro. Entonces, muy particularmente, el mercado se tiene que hablar, el mercado se tiene que permitir tener información transparente y los agentes económicos deben conocer siempre la información para tomar las mejores decisiones. Bueno, muchas gracias por su comentario. Partiendo de allí, hay otro principio. Y hay 3 preguntas en esta. Y dice, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Partiendo de este principio, ¿cree usted que el Estado debe entrar y corregir las fallas del mercado? ¿Hasta qué punto eso debe permitirse y cuál es su opinión sobre las intervenciones del Estado en Venezuela? Bueno, particularmente en varias de las intervenciones que tuvo el Estado, yo estaba en el Banco Central, y cuando uno es técnico, uno responde de manera técnica. Cuando uno es técnico, yo siempre lo he dicho, ahora soy consultor externo porque no tengo un apego político, sino que respondo de una manera técnica. El Estado debe intervenir, sí, en algunos momentos cuando la economía se sale de rumbo. Eso es algo muy natural. ¿Debe ser una intervención constante? No debe ser una intervención constante por lo que les acabo de comentar. Los mercados deben estar libres para poder comunicarse. Las intervenciones que ha hecho el Estado han sido de una u otra manera erradas. Cuando la política es muy larga, y lo vemos muy particularmente en cuanto al tipo de cambio, el mercado cambiario está fijo desde 2013, creo que es, 2014. Es decir, es una política extremadamente larga, que sucedió primero con Cadivi, después con CIMADI, después con Sencoex, una cantidad de políticas que realmente no han llevado a los frutos. Es decir, más bien lo que se ha visto con este tipo de intervención del Estado es que de una u otra forma se genere ese paralelismo con esos mercados paralelos y un grupo de personas pues se hagan beneficiadas al recibir un mayor incentivo para hacer política. Sí debe intervenir, sí debe tener unos parámetros. Muy particularmente existe en la política monetaria lo que es el tipo de cambio de bandas. Ese es un ejemplo de lo que es una intervención. El Estado coloca unas bandas y deja hasta un momento en el cual
un tope y un mínimo del tipo de cambio, y si se sale de ese tope, el Banco Central entra y liquida reservas internacionales para poder bajar el tipo de cambio, y si por casualidad baja, él va y absorbe esa liquidez. Eso es cómo debería funcionar el Estado en cuanto a ese tipo de política, siempre y cuando el mercado lo pida. Si el mercado no pide la intervención del Estado, el Estado debería ser nada más un tutor, un ente y un rector, tanto de política monetaria como de política fiscal. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad? Vemos que a pesar de que los empleados públicos son casi que 5 millones de personas, y hablamos de que una población económicamente activa en Venezuela está alrededor de los 13 millones, es decir, vemos que es un estado bastante grande. El Estado recurre a distintos bonos, beneficios, y eso hace que el Banco Central tenga que de una u otra forma colocar bolívares, imprimir y aumentar liquidez. Ese tipo de intervención, si existieran los mecanismos como un muy buen empleo, buena remuneración, las instituciones fueran creíbles, es decir, que las personas tengan la oportunidad de encontrar un trabajo donde se le pueda pagar bien por su trabajo, nada de esos beneficios actuales serían lo idóneo para esas personas, y de esa forma el Estado tendría una menor intención de intervenir, porque las empresas harían lo necesario para mantener felices a sus empleados, y de esa forma pues uno puede ahorrarse ese costo de oportunidad, que es la intervención del Estado, la cual debe haber, pero no con la intensidad que se hace en Venezuela, no con la capacidad, con la mano tan grande del Estado y con esa capacidad de absorber tanto la economía. Qué interesante de verdad, porque creo que a todos nosotros nos recuerda mucho a nuestro profesor, y su opinión de verdad que vale oro para todos nosotros. Prosiguiendo, decimos que cada región y nación tiene las capacidades técnicas para desarrollar su economía, por lo que depende de su producción para el crecimiento y posterior desarrollo. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Cuáles serían los bienes y servicios que debe producir Venezuela para mejorar su nivel de vida? Bueno, sí, muy particular, es una pregunta bastante interesante, porque cuando hablamos de por qué se puede producir en Venezuela, cuando volteamos a ver, nos hace falta de todo. Cuando volteamos a ver, es decir, que antes de empezar a producir, yo creo que más importante es que debemos mejorar los servicios, es decir, el hecho de que las personas puedan llegar a su casa, prender la luz y tener luz, poder entablar este tipo de comunicaciones y no estar angustiados para que en algún momento se nos corte el internet. Eso yo creo que es lo fundamental, mejorar los servicios públicos en primera instancia, el acceso a tener agua corriente, porque resulta y pasa que cuando por lo menos uno busca un lugar donde va a vivir, lo primero que pregunta es, ¿y cada cuánto llega el agua? Entonces sucede como que, ¿y por qué cada cuánto llega el agua? Anteriormente realmente usted abría el chorro y había agua, pero los servicios públicos venezolanos pues no son los mejores en la actualidad. Estamos sufriendo bastante con respecto a ese tipo de bienestar, y lo que vemos es que los que tienen las condiciones, ¿qué se hace? Colocan unos tanques, colocan unas bombas, colocan unas plantas eléctricas y mantienen un nivel de vida relativamente estable con respecto a otros que no tienen esas oportunidades. Entonces, en primera instancia, mejorar los servicios públicos. Yo creo que eso es lo primerito que tendría que empezar a producir Venezuela. Cuando vamos a la parte de producción para vender, insisto, como en Venezuela la energía es tan barata, vemos el tema de la electricidad, vemos cómo otras empresas vienen a Venezuela a adquirir nuevos talentos. Vemos cómo en Venezuela se ha creado un boom en cuanto a desarrollo. Cuando hablo en cuanto a desarrollo, en Venezuela es muy fácil conseguir jóvenes que sean desarrolladores de software, que puedan permitirte crear una aplicación, que te permitan hacer vinculaciones de API por un costo muy bajo, porque realmente la electricidad va incluida dentro del servicio que están pagando las empresas afuera, y los costos y lo que incurren realmente en la empresa es nada más en un salario, lo demás lo pone la persona.
hay empresas que se han conformado en Venezuela para vender ese servicio. Conozco de unas empresas que están brindando servicios hacia la banca en cuanto a core bancario, y ellos hacen los desarrollos aquí en Venezuela y los venden a Latinoamérica. Lo comento, desde 2020, creo que es 2020, no, perdón, desde 2000, sí, porque estamos en 2024, desde 2000, Venezuela se ha convertido siempre en un pilar en la materia de la banca. Hablando de banca, de herramientas tecnológicas, es decir, Venezuela implementó el tema biométrico en Banco de Venezuela. En ese momento yo me encontré en Banco de Venezuela con ese proyecto y fuimos los primeros en implementar biometría en Venezuela. No solo en Venezuela, en Latinoamérica. El primer país que tenía biometría en la banca era Venezuela. Y ese es el factor más alto de autenticación a nivel mundial. Después de eso, Venezuela hace los aportes y también estuve en ese proyecto con respecto al petro. El momento de hacer operaciones de cripto dentro de la banca, la primera que lo hizo fue Venezuela, no es El Salvador, porque también muchas de las cosas que se maneja es que pasa muy similar, y es desafortunado compararlo, con países que están muy aislados. Como estamos muy aislados, como no hay ente como la CAF que hagan vida como antes hacían vida, pues realmente no nos ven en la evolución que tenemos en distintos aspectos. Si bien, como lo comenté, nos falta agua, nos falta luz, nos faltan todos los servicios básicos, las empresas que se quedaron y que crearon esa burbujita están funcionando para producir hacer unos productos de muy alta calidad que son vendidos al extranjero. Entonces realmente deberíamos diversificar nada más el tema petrolero, que eso siempre se ha hablado, empezar a producir algo distinto. Tenemos los espacios para producir algo distinto. Venezuela siempre ha producido café, ahorita está empezando a exportar chocolate nuevamente. Entonces hay algunos incentivos para hacer nuevas producciones, para hacer nuevos productos, para vender, pero creo que en esta oportunidad donde el mundo gira el entorno digital, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos de esos desarrolladores. Es decir, Venezuela tiene muy buenos desarrolladores, personas que conozco que se fueron de acá en 2017 o 2014, todos están desarrollando en la banca a nivel mundial y no solamente en Latinoamérica. Es decir, quien se gradúa como desarrollador en Venezuela tiene un bagaje muy alto para el mercado internacional. Bueno, la verdad estoy de acuerdo en cuanto a lo que como nosotros venezolanos tenemos que innovar. Y partiendo de ello, a la novena pregunta. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esta consecuencia ha sido la que más se ha vivido en el país. Luego de pasar por un proceso hiperinflacionario, además de seguir con la inflación más alta del mundo y llevando el poder adquisitivo de los ciudadanos a nivel ínfimos. ¿Cuál cree usted que es la solución a este problema? Bueno, Sofía, quiero primero que nada pedir disculpas por el tipo de opinión, más que todo porque particular la gestión que yo siempre he hecho, que hice en su momento, y las investigaciones que he desarrollado, uno de mis trabajos, particular, el trabajo de investigación que estoy haciendo para el doctorado, va relacionado con la inflación. Si bien podemos decir de que esa inyección, ese imprimir y genera un nivel inflacionario, hay que estar consciente de lo que pasó en Venezuela. Cuando vamos a lo que pasó en Venezuela, Venezuela se volvió la mina de oro del Bitcoin. Esa mina de oro del Bitcoin no solamente, y porque muchos no conocen el tema, porque es particular cuando tú ves a un muchacho de 30 años llegar y decir, soy experto en cripto. Bueno, para yo poder llamar experto a un traumatólogo, él pasó 5 años a la universidad, después estudió una maestría, después hizo una especialización y después como de 12 años estudiando es que él se vuelve experto. Y después empieza a operar y hasta que no termina de operar es que hasta ese momento no llega a ser experto.
en el caso particular del tema de cripto, Venezuela tuvo la oportunidad de aprender de experiencias. Cuando buscan las estadísticas, era el tercer país con mayor comercialización de Bitcoin en el mundo. Estamos hablando de que realmente las operaciones se hacían en Venezuela, las IP que se manejaban eran venezolanas. Hay dos cosas. El Estado en su momento, cuando se hizo el proyecto de la regulación, se permite que haya granjas de minados de Bitcoin, se establece unos parámetros para el tema de regulación del Bitcoin, pero de una u otra forma también estamos conscientes de que se estaban operando en Venezuela con cripto. No solamente el Estado, cuando digo el Estado, es decir, las empresas, así como le comento, de que buscaban jóvenes para poder desarrollar, vieron la oportunidad de colocar servidores, de colocar hierro, tecnología, para poder hacer minado y también para comercializar con ese minado. ¿Qué sucede? Cuando la gente cree y ve el tema Bitcoin, ve como que un intercambio entre un activo digital y un dinero, pero no se dan cuenta de que ese dinero sale de algún bolsillo. Y no de un bolsillo de un ser humano, sino que ese dinero sale de algún banco. Si el cripto se comercializaba nada más a través de divisas, no hay problema, porque la divisa viene de los Estados Unidos. Es decir, quien tendría que estar imprimiendo era la Reserva Federal. En el caso del Estado de nuestro país, vemos que los criptos en ese momento se comercializaban en local Bitcoin y se comercializaban era a través de bolívares. Por eso vimos cómo hubo una demanda de bolívares alta que iba creciendo a través de, mientras mayor era el precio del Bitcoin, mayor existía la demanda por esos bolívares para poder comercializar y cambiar. Eso hizo ese boom gigante de hiperinflación, además de que no existían los productos, porque cuando no hay productos, pues es sencillo, oferta y demanda. Mientras menores productos habían en las calles, pues yo que tengo un bien, pues lo voy a vender más caro. Y como lo voy a vender más caro, pues ustedes tienen que ir a buscar los bolívares para comprármelo. Y eso hace que se volteen contra el Banco Central y se demande mayor dinero y siga creciendo ese flujo y esa existencia. Pero volvemos a lo mismo. Último año para acá, porque yo creo que una de las cosas que he tratado también de hacer con los estudiantes de pregrado en la Universidad de los Andes es no quedarnos con la foto donde la pasamos mal. Porque el problema es cuando nos quedamos siempre con la foto de cuando nos pasamos mal. En la actualidad, el tipo de cambio se ha mantenido estable. Cuando hablamos de inflación, ¿qué sucede con el tema inflacionario? Podemos ver estos estudios de empresas como Ecoanalítica, podemos ver empresas como estudios de Encovi, de LOCAP, que te dan ciertas luces, pero no te dicen realmente cuáles son las formas de poder generar esa data. Desafortunadamente tenemos que hacer caso a la estadística que genere el Banco Central, porque es quien tiene la metodología publicada, que se ajusta más que todo al Banco Mundial. Si ustedes quieren buscan estadísticas del Banco Mundial y lo pueden ver, o la misma del CELAC, pueden comparar. Y cuando comparan, vemos que Argentina durante el último año tuvo la inflación más alta de Latinoamérica. Todo el mundo dice, pero claro, como uno no está empapado de todo ese contexto, uno se queda como Argentina. Sí, Argentina venía con un proceso hiperinflacionario bastante alto. ¿Qué sucede? Que el caso venezolano es muy particular, porque del estado de nuestro país no existe una evidencia distinta a Venezuela. Venezuela es el único país con niveles de hiperinflación más altos que cualquier país que haya entrado en guerra. Es decir, cuando los países entran en guerra, se desata un problema de inflación, porque los bienes son limitados, las personas aumentan los precios por ese mismo bien, y pues existe este tema inflacionario. En Venezuela el tema inflacionario se empezó a desbordar sin haber ninguna guerra, porque aquí no hubo guerra. Entonces eso es lo que hizo tan complejo y tan coyuntural el tema de la inflación en Venezuela. ¿Qué se debería hacer? Si bien lo hemos comentado, yo creo que lo más importante en la política monetaria es disminuir el encaje legal de los bancos para que puedan otra vez activar la economía. Mientras las empresas también tengan la oportunidad de tener esa libertad económica de poder hacer lo que quieran, en el sentido de no a lo loco, sino de que yo pueda decidir qué quiero producir y no tenga tantas barreras de entrada. Cuando el Estado dice que va a ser firmar unos acuerdos con X país para poder traer algún tipo de innovación tecnológica, de trabajo, de empleo, vemos que eso no termina de cuajar,
Porque cuando después llegan el papeleo, todo lo que se necesita, los trámites para poder arrancar algún tipo de incentivo en Venezuela son muy grandes. Entonces realmente ese sería el tema. Y mientras que en la actualidad en Venezuela se sigue utilizando el tema cripto, eso sí es muy particular, y lo pueden seguir analizando, lo pueden tener para un momento de estudio en un futuro, el tema cripto en Venezuela le ha permitido a muchos generar dinero y generar una brecha muy grande entre los que tenían y los que no tienen. Es decir, esa brecha se abrió de una manera descomunal. Y lo pueden ver, si ustedes siguen cuentas de Instagram, pueden ver esa Caracas premium que hablan, de la que se ve, de la que se siente completamente distinta a cuando uno va al interior y te quedas como que, ¿qué está pasando aquí? Bueno, el Estado no tenía la capacidad de imprimir todo ese dinero. Eso fue a través de unos intercambios de ese mercado que no estaba regulado y que se le permitió crecer de una u otra forma. Y ya después, cuando el interés compuesto no se puede detener. Y en ese caso muy particularmente, el tema de cripto fue un detonante particular. Ok, pasando a la última pregunta. El 10º principio dice, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Entre la inflación y el desempleo, ¿cuál cree usted que es la variable que más ha afectado al común diario del ciudadano? Sí, bueno, esa es la típica relación de toda la vida, pero sin ningún problema, el desempleo. El desempleo para mí es la variable que más afecta al venezolano, porque, como lo decíamos hace rato, es decir, al no tener esa oportunidad de generar algún ingreso, tu cerebro empieza a transformarse y empieza a pensar de una forma distinta. Empieza a saber que tiene unas necesidades completamente distintas las cuales no va a poder cubrir. Saber que llegas a fin de mes y que no tienes para poder cubrir la canasta. Porque una cosa es que tú recibas algún incentivo por lo que estás haciendo y que de una u otra forma, bueno, pues no vas a comer bien, pero tienes la capacidad de comprar algo que te permita comer. Porque bueno, por el tema inflacionario se están disparando los precios, con lo que gano no logro tener lo suficiente. Pero otra muy distinta es no tengo empleo y salgo a la calle y no consigo empleo. Psicológicamente eso te va afectando porque cada día que va pasando y cada día que vas llegando a la calle y no encuentras el empleo, eso va disminuyendo tu capacidad de asombrarte a la posibilidad de encontrar un empleo y más bien empieza un proceso natural de ansiedad, de frustración y al malgastar el tiempo, que es otra de las cosas que sucede en el tema de las redes sociales, terminas optando por irte del país, porque no hay forma de trabajar acá, entonces te vas y decides, bueno, ir a buscar oportunidades en otro lugar. Y entonces llegas a otro lugar a trabajar por un salario que tampoco te va a alcanzar, pero es lo mismo que si hubieras tenido una oportunidad de empleo acá en Venezuela. La diferencia entre trabajar afuera a tener aquí es que si aquí te dieran la oportunidad de tener un empleo, la gente aguantaría mientras que termina de conseguir la oportunidad. Porque ¿qué sucede? Cuando alguien comienza a trabajar, aparecen otras oportunidades. Cuando tú nomás te activas, existe un networking completamente distinto, conoces a otras personas, tu talento te hace resaltar sobre los demás de una u otra forma, o tu personalidad te hace resaltar, te dan nuevas oportunidades, y de alguna manera eso te potencia en algo. Entonces, el tema entre inflación y desempleo, yo considero siempre de que el desempleo es la que más ha repercutido en Venezuela, y todo va relacionado también porque las instituciones no son lo más justas para que las empresas puedan generar ese empleo. Cuando vemos una empresa todo lo que tiene que pagar, esta nueva ley que se generó de las pensiones es más carga impositiva. Entonces, ¿cómo una empresa va a seguir contratando personal? Entonces, bueno, lo vemos muy evidente cuando vemos a los que en la actualidad tienen empleo y de una u otra forma se quejan porque ahora la empresa le pide más por el mismo sueldo, pero es porque la empresa no puede contratar a otra persona. Si la empresa pudiera contratar a otra persona y no tuviera esa carga impositiva, existiría mayor empleo. Entonces, vemos, si ven, es algo que se genera desde la matriz, desde la raíz de el Estado no me permite a mí operar naturalmente
y por eso tengo que limitarme, y existe ese desempleo que es lo que más ha afectado en Venezuela. A mayor empleo, mayor producto, en mayor producto existe una mayor oferta de bienes y servicios, a mayor oferta de bienes y servicios, pues la inflación debería disminuir, es decir, porque ya no todos tendríamos esas limitantes para poder adquirir algún bien. Muchas gracias por sus respuestas. Me gustaría, antes de cerrar, hacer un intercambio de ideas, ver qué cosa más nos puede aportar usted y ver qué cosas podemos sacar como conclusiones. Perfecto. Bueno, yo creo que lo primordial con respecto a esto es hablar acerca de la racionalidad de los agentes económicos. Yo creo que muy particularmente la teoría del comportamiento, que es algo muy reciente en economía, que arranca a partir de los 80 con Thaler, nos dice de que ya los agentes no son tan racionales como uno pensaba. Y yo creo que podemos hacer un ejercicio con ustedes mismos, aquí entre nosotros 6. Y es el tema de cuántos de ustedes tienen redes sociales, cuántos de ustedes utilizan Instagram. ¿Ok? Todos, perfecto. ¿Y cuántos de ustedes en Instagram siguen cuentas que les genere valor en cuanto al conocimiento? Es decir, ¿cuántos de ustedes siguen ahorita en esta instancia a Ecoanalítica y a Asdrúbal Olivero? Ok, ninguno. Y ojo, y para mí Ecoanalítica y Asdrúbal Olivero es una referencia nada más muy pequeña. ¿Cuántos de ustedes siguen a Sin Corbata, el flaco de las finanzas? Ajá, Ángel sigue el flaco de las finanzas, que de una u otra forma está generando algún pequeño contenido acerca del mercado de valores. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, a Paul Hill, que es un CEO de BBVA, que es uno de los traders más importantes que ha habido en Europa. Tampoco lo habrán escuchado. Bueno, entonces lo que quiero es que entiendan de que todo eso, las personas que siguen tipo de cuentas de este tipo de reciben una información muy pequeña. ¿Qué quisiera en el caso de ustedes? Que sean siempre curiosos, siempre que les genere la duda, siempre tengan la intención de poder seguir leyendo. Venezuela ha tenido personas extremadamente brillantes, extremadamente importantes. Ricardo Huffman, muy brillante, está en los Estados Unidos. José Mora también. Francisco Rodríguez, personas que han generado documentos y papers con contenidos muy altos acerca de lo que es realmente economía. Entonces no se queden solamente con un podcast de 20 minutos, un podcast de 10 minutos, no se queden con un reel de Instagram de todo corazón, y fomenten realmente, en el caso de ustedes, la lectura diaria, aunque sea de, qué sé yo, esos 10 minutos que van a ver en Instagram, agarren un paper, descarguen un paper, un ejemplo, un paper de 60 páginas, y no se mortifiquen, es decir, lean 2 páginas al día, pero que realmente esas 2 páginas las puedan comprender, y ahí van a empezar a comprender mucha información. Siempre tengan la intención de saber un poco más, de quedar siempre con la duda, de no creer en todo lo que les digan, porque ustedes se van a convertir en investigadores sociales, y entonces realmente ustedes tienen que empezar a analizar el comportamiento de las personas. La teoría del comportamiento dice que las personas aprenden de una forma distinta, con 2 sistemas, sistema 1 y sistema 2, y el sistema 1 es sencillo, es lo que se aprende de ya para allá. Es decir, si ustedes van a cruzar un semáforo, vamos a hacer un ejemplo más fácil del sistema 1 y el sistema 2. Ustedes están en Barquisimeto, digamos que salen de clase tarde, 7 de la noche, y no pasa el transporte. Y cuando por fin consiguen un transporte, se montan en el transporte en esa avenida Venezuela, que creo que es la más larga que yo he visto en Barquisimeto, y va bajando hasta, qué sé yo, de Obelisco hasta el centro, hasta Los Leones. Y a mitad de camino se montan 5 personas en estado de ebriedad. Ustedes se dan cuenta de que tienen una actitud un poco rara, se ven un poco
feos, pero se sientan al final del transporte y ustedes van al principio del transporte cerca de la puerta. ¿Qué es lo más normal que ustedes harían? ¿Se bajarían o siguen recorriendo toda la avenida? Bueno, yo me bajaría, porque están atrás mío. ¿Algún otro? Yo creo que soy capaz de mantenerme ahí confiando porque están borrachos, entonces no están completamente en su conciencia, pero no me genera mucha confianza, la verdad. Ajá, Sofía. Yo particularmente, yo me quedaría, pero apartada, pues. Porque tampoco voy a irme a caminar toda esa avenida. Bueno, yo creo que, o sea, puede ser las dos opciones, irme, o sea, salirme del autobús o quedarme ahí, pero claramente con una prevención de que no puedo estar cerca de ellos o cualquier cosa, tener una seguridad. Bueno, yo particularmente me quedaría, pero me pensaría como dos veces el quedarme o no, dependiendo de qué tan ebrios estén, porque hay ebrios que apenas están ebrios, o puede ser que estén ebrios que ya no pueden ni respirar de lo ebrios que están, o dependiendo de qué tan locos estén, en resumen. Ajá, vamos a hacer otro ejercicio más rápido. Esas mismas 5 personas se montan, pero no están ebrias, sino que realmente tienen un aspecto delictivo. Se ven que pueden ser malos y que se ven que van con una disposición de en la próxima parada robar. ¿Ustedes qué harían? Bueno, a mí ya me ha pasado en 2 ocasiones y lo que hago es bajarme del autobús en la siguiente parada y ya. Yo me pienso la broma, porque si es de noche, porque ya es tarde, Comparto la opinión. con él. Yo creo que... Ok. Bueno, yo de mi parte, o sea, lo pensaría porque si me bajo y ellos también se bajan, me podrían robar. Pero si estoy adentro, me podrían robar, pero a la vez no, porque estamos como que yendo hacia un sitio determinado, pues. Pero lo mío sería también bajarme, pero con la precaución que ellos no se bajen. Bueno, yo pienso muy parecido a Ángel. Porque, por ejemplo, si me bajo solo yo en una parada y no se baja más nadie, y bueno, tienen un robo seguro, pues, porque se bajan ellos también y ya, que es jodido solo yo, en resumen. Pero en cambio, si me quedo adentro, nos joden a todos y, bueno, nos roban a todos, pero no nos joden tanto, pues. No es como que si me bajo yo solo, pues, una puñalada o algo así y me quitan todo. En cambio, en el autobús es más difícil que nos metan una puñalada a todos, pues. Perfecto. ¿Y Juan, que ibas a decir algo? Yo creo que me bajo y me monto en otro. Porque yo veo es la broma de que si tú vas de noche por una avenida, yo creo que hay hasta más chance de que te roben. Pero si yo lo que hago es bajarme y llamo a algún conocido o un vamos, cualquier cosa así, pues me salvo de todas las maneras. Ahora gasto más, pero yo pienso que es la manera más segura. Te bajas y agarras otro. Ok, perfecto. Creo que nada más falta Sofía, que tiene la mano levantada. Ok, entonces, bueno, si se dan cuenta en la primera pregunta, Ángel siempre respondió una vez. Y cuando Ángel respondió la primera pregunta y la segunda pregunta, y fue el primero que habilitó su micrófono, él automáticamente dijo que se bajaba. Después, ustedes fueron cambiando sus respuestas al hecho de que podían pensar la situación, de que si se quedaban solos, si la persona no estaba tan ebria. Entonces, claro, el ejemplo es que en ese momento los que tuvieron más tiempo para responder, respondieron con el sistema 2, con la parte racional, que decía en dónde me quedo, qué tan borrachas están las personas, si me pueden robar o si no me pueden robar, o si realmente no está. Pero Ángel respondió con el sistema 1, él respondió automáticamente, y eso está correcto, porque respondió con lo que su cerebro aprendió. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, en la actualidad, muchas de las cosas que estamos viendo, las personas responden es con el sistema 1. Entonces, cuando ustedes van y ven que muchos de sus familiares se van del país,
y después al año regresan o 2 años regresan y dicen, pero yo veo que esto está mejor. Bueno, no es que esté mejor, es que uno se adaptó, porque también esa es otra de las cosas, las personas se fueron adaptando, pero el que se fue una vez porque su cerebro le dijo, tengo que irme a buscar una nueva oportunidad. Entonces, el cerebro realmente se comporta de acuerdo a cómo uno lo esté educando, y existe lo que es la heurística de cómo él toma unos atajos para poder tomar decisiones. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene unas nuevas políticas, un nuevo programa que está construyendo políticas económicas a través de teorías del comportamiento. ¿Cómo va eso? Y un ejemplo que es muy particular es, hubo una provincia en Argentina donde los papás tenían que ir a buscar a sus hijos al final de la tarde del colegio, y por cuestiones de tráfico llegaban muy tarde. Entonces, eso generaba problemas en la escuela porque a los niños los retiraban un poco tarde, las maestras tenían que ocupar más tiempo y no se les pagaba. Y bueno, en otros países donde ese tipo de circunstancias sí funcionan, se elevó una consulta a lo que es para nosotros un consejo legislativo. Y lo que decidieron fue que las personas que llegaban tarde les colocaban una multa. Entonces, si mi hijo sale a las 5, pero usted lo busca a las 5:30, de acuerdo al tiempo que va pasando, yo le coloco una multa para que usted tenga que venir y se tenga que estimular a venir a buscarlo más temprano. La racionalidad nos diría de que la gente no quiso pagar la multa. La racionalidad nos diría de que, bueno, sencillo, dejaron de buscar a los niños tarde. Bueno, resulta y pasa que el estudio demostró que no sucedió así. Más bien, al contrario, las personas empezaron a buscar a sus hijos un poco más tarde porque tenían la oportunidad de pagar por ese tiempo. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad por pagar, por ir a buscarlo un poquito más tarde y poder utilizar yo mi tiempo de una manera distinta, ganó esa oportunidad. Entonces, él compró el derecho de llegar tarde. Entonces, a lo que voy es, actualmente el individuo no es racional y los entes multilaterales se percataron de que ya no existe esa racionalidad tan llamativa que se veía antes en los primeros estudios económicos, y por eso mi recomendación es, ya que están empezando el camino dentro de la economía, sí, empápense de las teorías económicas, empápense de todo lo que les van a dar de aquí en adelante, pero sean curiosos en el aspecto de, hay nuevas cosas que se están haciendo. La teoría del comportamiento es muy fundamental en la actualidad. Post pandemia, el comportamiento cambió. Eso fue otra de las cosas muy particulares. Después de la pandemia, las personas se dieron cuenta de que se podían morir. Y cuando digo que se podían morir, es eso, antes no lo veía. Un ejemplo muy sencillo. La esperanza de vida del venezolano son 73 años, según el último estudio del Banco Mundial. Y yo se los pongo fácil a ustedes. Yo tengo la dicha de tener una familia muy longeva y mis abuelos todavía están vivos. Tengo abuelos de 93 años, entonces claro, siempre han sido muy longevos. Pero por el lado de mi familia materna, han muerto muy jóvenes. Entonces claro, cuando yo digo, si la esperanza de vida es 73, si mi mamá tiene 70 y yo tengo 39, a mi mamá le quedan 3. Entonces, es decir, que yo tengo para disfrutar 3 navidades con mi mamá, o 3 vacaciones con mi mamá, o 3 cumpleaños, porque yo no vivo con mi mamá. Entonces, a eso es lo que yo voy a decir. Traten de ser curiosos, de inventarse juegos, de inventarse cosas que siempre los mantenga frescos. Bueno, y si me pongo más exquisito, sabiendo de que en Venezuela, si estoy en empleado público, puedo trabajar hasta los 65 años. Bueno, y tengo 40, me quedan 25, pero si me jubilo a los 65 y me voy a morir a los 73 según la esperanza de vida, ¿qué es lo que voy a vivir? Entonces, eso es lo que llevó a las personas a adelantar un poco esa vivencia, a disfrutar el momento, a salir de la racionalidad, y cuando sales de la racionalidad se cometen errores. Entonces, las decisiones se toman de una forma distinta, ya se toman desde ese sistema 1 que utilizó Ángel de una manera muy rápida, porque es lo que el cerebro está preparado, y entonces lo que tienen que hacer es sigan estudiando, sigan preparándose para que el sistema 1 tenga unas herramientas más rápidas para poder responder a esa velocidad, pero sin arriesgarse un poco. Yo creo que eso sería lo más importante. Ok, muy interesante eso
instruir, se podría decir que es como instruir al subconsciente, supongo yo. Educarnos para que a la hora de tomar una decisión rápida, no hacerlo tampoco de una manera impulsiva y mala, sino educadamente, con conocimiento. Realmente está interesante, no me había parado a pensar en eso, de los cambios de pensamiento que hemos tenido. Yo, ciertamente, antes de la pandemia, yo pensaba, no, tengo una vida por delante, pero al ver a tanta gente morir, pues como que ahora siento cada año como algo más importante. Cada paso que doy es como tipo, wow, es un avance. Tengo que aprovechar cada momento porque no se va a repetir. Si alguien tiene algo más que decir. Sí, es así. Si alguien tiene algo más que aportar antes de culminar esta entrevista. ¿Nadie tiene nada más que decir? Bueno, realmente muchas gracias, señor José, economista, por habernos dado este tiempo, por habernos dado este espacio para poder intercambiar ideas. Realmente yo siento que he aprendido con este encuentro de hoy y realmente le agradezco mucho. Ojalá en un futuro ser compañeros, ser camaradas. Sería muy, muy interesante verlo como un compañero de trabajo o algo así. No, la verdad que gracias a ustedes también, que es bastante agradable este tipo de encuentros. Y no, es decir, eso es lo bueno de esta carrera, es decir, nos podemos encontrar en cualquier momento, podemos hacer distintos tipos de investigación. El mundo investigativo es muy bonito, no se lo puedo negar, pero el mundo práctico es más bonito. Una de las cosas por las cuales yo comencé a hacer el doctorado fue porque en la teoría hay muchas cosas que no se vivieron en la práctica. Entonces eso me dio a mí la opción de poder optar al doctorado, y cuando yo presento mi proyecto de investigación fue muy agradable, porque yo, cuando tuve que defender mi proyecto de investigación para poder ingresar, los tres profesores académicos, doctores, no veían la importancia del tema, pero cuando empecé a mostrar las estadísticas y cómo sucedía y cómo el comportamiento había cambiado, lo que había pasado con la inflación en Venezuela, cómo la velocidad del dinero se dice de que aumenta cuando el comercio aumenta. Sin embargo, en Venezuela la velocidad del dinero aumentó cuando no había comercio, pero cuando había hiperinflación, entonces esa hiperinflación obligó de una u otra forma a diversificar productos financieros. Entonces, como en Venezuela todo se comporta distinto a la teoría económica, yo dije, creo que puedo aportar un poco generando mayor contenido investigativo. Entonces, es agradable, es bonito, espero también igual compartir con ustedes en algún momento. Lo que sí les digo es, sean curiosos, vivan siempre leyendo, vivan siempre investigando, y si tienen la oportunidad de trabajar en el campo económico, háganlo. Es decir, yo trabajé en la Oficina Nacional del Tesoro, en las estadísticas de las finanzas públicas, en Banco Central como regulador de mercado financiero, llevando proyectos tecnológicos en Banco de Venezuela, haciendo modelos de calidad de servicio, sin atención al cliente, Banco Plaza. Fui jefe de presupuesto de 3 entes del Estado, tesorero de la tesorería del Petro, es decir, muchas actividades, y eso me ha permitido tener a mí unas visiones completamente distintas. Y cuando uno tiene esas visiones distintas, te da la oportunidad de entrar en esa discusión con la teoría. La teoría cubre el macro. La teoría te dice los parámetros como son. Venezuela es completamente distinta, no se ajusta nunca a la teoría, y te da un pañuelo muy grande para poder imaginar, crear e inventar nuevas políticas. Entonces, por eso tengan la oportunidad de trabajar e investigar, que es lo más importante. Eso sí es necesario. Muchas gracias, realmente agradecidos. Y gracias a ustedes y que tengan muchos éxitos en